¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a Historia de México y en esta ocasión vamos a ver las teorías acerca del poblamiento de América, aquellas que son científicas y no científicas. Entonces, si alguna ocasión han tenido curiosidad acerca de conocer cómo es que los seres humanos llegaron al continente americano, esta es su oportunidad. Así que acompáñenme a ver. Existen dos tipos de teorías acerca del poblamiento de América. Una de ellas es la teoría científica y la otra es la no científica. Dentro de la científica hay tres posibilidades. Número uno es aquella que tiene que ver con el estrecho de Bering y también se conoce como la teoría del origen único. El científico que va a proponer esta teoría se llama Alex Erdikla y entonces él propone que hay una gran glaciación que se conoce como la glaciación de Wisconsin, y entonces los casquetes polares se congelaron a tal grado que el agua de los mares fue absorbida por esos glaciares para conformar estos grandes cubos de hielo, y entonces el nivel del mar se redujo de entre 100 y 120 metros de altitud. Es decir, cuando empezó a secarse el mar y cuando empezó a hacerse más grandes en los casquetes polares o en los polos norte y sur, esta cuestión de la glaciación, empezó a aparecer suelo seco. Imagínense ustedes algo así como la era del hielo. Hay algunas de las películas de la era del hielo donde está congelándose todo y entonces está apareciendo suelo seco. Algo similar ocurrió hace mucho tiempo y entonces eso permitió, cuando apareció el suelo y desaparecieron los mares, que los primeros pobladores de varios países empezaran a migrar. Es decir, de África salió una oleada de migración hacia Europa, después hacia Asia, y una vez que el ser humano estuvo en Asia, a través del estrecho de Bering, de un territorio muy corto que se llama Beringia, el mar bajó aproximadamente 110 metros de altitud, empezó a aparecer suelo seco, había tanto hielo y era tan congelado el hielo, o era tanto el frío que hacía en ese momento, que el hielo soportaba el peso de animales y soportaba el peso de las personas. Entonces hubo una migración de Asia hacia el continente americano. Es decir, el ser humano entró por la parte de Alaska y empezó paulatinamente a descender hasta el sur del continente americano. Es decir, esto ocurrió dentro de la propuesta de la teoría del origen único, que se conoce también como la teoría del estrecho de Bering. La segunda de las teorías tiene que ver con la que hace referencia al origen polinesio australiano. Hay un brasileño que se apellida Méndez Correia y entonces él consideró que los primeros seres humanos llegaron por Australia, es decir, en unas pequeñas barcazas desde Asia llegaron a Australia, desde Australia también por unas pequeñas barcazas llegaron hasta el sur del continente americano, Tierra del Fuego y la Patagonia, que son las tierras más australes o más al sur del continente americano, y paulatinamente empezaron a subir. De acuerdo, a esta teoría sería la del origen polinesio australiano. Y la tercera que vamos a ver se llama la teoría del origen australiano melano-polinesio, o la teoría del origen múltiple. Y entonces esta teoría la propone un científico que se llama Paul Rivet, y entonces él dice que venimos de 4 posibilidades. Número 1, de mongoles y esquimales, cuando llegamos por Bering, por el norte del continente americano, por pueblos polinesios que estaban más o menos a la mitad del Océano Pacífico y que en algunos pequeños barcos pudieron llegar al continente americano. También hay grupos que llegan de un archipiélago melanesio, también más o menos ubicado a la mitad del Océano Pacífico, y también por barcos van a llegar al continente americano. Y por último, la teoría que anteriormente les comentaba, la del origen australiano, que va a llegar al sur del continente. Entonces se llama teoría del origen múltiple porque Paul Rivet piensa que todas las posibilidades ocurrieron al mismo momento. Llegamos por Bering, llegamos por una parte del Océano Pacífico y subimos por parte del continente americano, y así es como se empezó a poblar toda esta zona y toda esta región. Ahora bien, nosotros vamos a revisar también las teorías no científicas. Una teoría científica pues se fundamenta en datos o vestigios antropológicos y arqueológicos. ¿Cómo supieron estos científicos que el estrecho de Bering, o cómo supieron que la Patagonia y Tierra del Fuego? Porque se han encontrado concheros, se han encontrado algunos vestigios o restos humanos o animales, y a través de la prueba del carbono 14 se data la temporalidad o los años que tiene de antigüedad ese esqueleto, esa osamenta o ese utensilio, y entonces se puede establecer un periodo aproximado en el que se llegó a ese sitio. Entonces por eso hay esas 3 clasificaciones.
Ahora bien, los postulados o las teorías que tienen que ver con las teorías no científicas son creencias que tiene la gente. Número uno está la del origen bíblico. Esta fue impulsada sobre todo por los españoles cuando llegaron a Tenochtitlan, y entonces los españoles, como eran tan católicos, piensan que el ser humano llegó al continente americano porque Israel tenía 10 tribus. Israel es de Tierra Santa. Y entonces de las 10 tribus de Israel hay una que es la de la casa de David, por ejemplo, de donde nace Jesucristo. Y entonces hay un momento en la Biblia donde las tribus de Israel empiezan a peregrinar. Esta teoría no científica dice que una de las tribus se va a perder y entonces llega al continente americano. Esta tribu se asienta aquí y entonces empieza a poblar todo el continente. No hay evidencia científica. La segunda es un origen fenicio, es decir, los fenicios en la antigüedad clásica, en la época clásica que nosotros ya habíamos comentado, que más o menos va desde la época de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, se pensaba que los fenicios eran los mejores navegantes de su momento, y entonces al tener las mejores embarcaciones y las mejores técnicas de navegación, cruzaron el continente, su continente, el océano Atlántico, para llegar al América, ¿de acuerdo? Entonces tampoco está comprobada, pero existen algunos indicios pues que la hacen permanecer esta teoría dentro de lo no científico. Y la última, y es como la más extraordinaria, es la del origen atlántico. Resulta que entre el océano, bueno, no el océano, resulta que entre el continente americano y el continente europeo, pues en la actualidad se ubica el océano Atlántico. Se llama Atlántico por la Atlántida o por la Atlantis. En la antigüedad, en Grecia, Platón había escrito que había una gran civilización, era otro continente prácticamente entre América y entre Europa, así lo podemos situar hoy en día de acuerdo a los relatos de los griegos, y entonces era una población súper mega desarrollada, súper inteligente, que tenían mucho avance y mucho desarrollo respecto o a diferencia de las demás poblaciones o de los demás países, pero en algún momento ese continente desapareció, y entonces como se sitúa posiblemente en lo que actualmente es el continente, el océano Atlántico, por eso ese océano lleva ese nombre. Entonces se piensa que cuando Atlantis empezó a destruirse o que empezó a desaparecer, muchos habitantes de Atlantis vinieron al continente americano y empezaron a poblarlo. Entonces ahí ya tenemos las teorías científicas y las no científicas. Entonces nos vemos en la próxima ocasión.